Gracias por estar con nosotros, soy Jaime Guerrero y les saludo desde México en esta nueva emisión de Guatemala en la Mira. Usted sabe que tenemos una cuenta de Twitter para que esté en contacto con nosotros y nos diga todo lo que usted tenga que decirnos, es así, @guatenlamira. Estamos abiertos a sus comentarios, a sus opiniones, a sus sugerencias, a sus críticas. Aquí respetamos la libertad de expresión, así que todo lo que usted tenga que decirnos es absolutamente bienvenido. Como también le damos la bienvenida al diputado Roberto Kessler del partido Todos. Diputado, gracias por estar con nosotros. Le saludo desde México. Muchísimas gracias, Jaime. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Guatemala. Aquí le hemos dado cuenta a lo largo de distintos programas de análisis en Azteca Guate que Alejandro Maldonado ocupa desde hace algunos días el cargo de vicepresidente y que fue seleccionado por diputados entre una terna presentada por el presidente Otto Pérez Molina, luego de lo que se ha llamado en una de las peores críticas del actual gobierno. Guatemala tiene nuevo vicepresidente. El ciudadano electo, vicepresidente de la República para finalizar el presente periodo es el licenciado Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. Tras los señalamientos de corrupción de su antecesora Roxana Valdetti, el recién juramentado vicemandatario Alejandro Maldonado sabe que su trabajo estará bajo la mirada de los guatemaltecos y de la comunidad internacional, por lo que espera despejar estos fantasmas. Yo voy a inaugurar una vicepresidencia a mi estilo, a mi modo y a mi entendimiento. Durante 5 décadas, Maldonado ha desempeñado distintos cargos en instituciones del Estado, entre los que resalta magistrado de la Corte de Constitucionalidad, concejal de la capital, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso, ministro de Educación y de Relaciones Exteriores. Yo me presento después de una larga vida pública y después de los años que tengo de militancia política y de ejercicio profesional, lo hago porque me siento limpio, pero mi máximo deseo es salir limpio. Las bancadas Une Todos, Encuentro por Guatemala, WINAC, URNG y algunos diputados independientes se opusieron a que Maldonado fuera electo vicepresidente, porque hasta... Diputado Kessler, ya sabemos el sentido del voto de su bancada, solo denos detalles del por qué. Bueno, la situación se da muy atribulada. Constitucionalmente el señor presidente de la República tiene la ventaja y la oportunidad de poder elegir una terna. Esta terna luego se envía al Congreso de la República y la misma se analiza a nivel de junta directiva y de la instancia de jefes de bloque, que es la jerarquía institucional de poder para poder llevar el debate al Pleno del Congreso de la República. Esta terna no es bien acogida en su momento. El clamor popular de la gente en cuanto al tema eminentemente del flagelo de la corrupción, clamaban porque en dicha terna no fuera personas eminentemente en un 100% partidistas, o sea, del partido de gobierno actual. Eso crea un debate bastante serio sin llegar a consensos y acuerdos. Posteriormente había también un elemento muy importante, o sea, una propuesta que constitucionalmente no tenía el derecho de participar, que era un funcionario de gobierno a nivel de ministro y que en su momento no había renunciado, por lo tanto no tenía la solvencia constitucional y legal de poder participar. Nuevamente el señor presidente trata de mandar una nueva terna porque se había quedado con 2 elementos y la aceptación y la fuerza que se hizo era de que existiera una persona que no fuera de su gobierno. En este caso se barajaban bastantes personas dentro de la misma sociedad civil y de otros organismos del Estado. Es así como sale la propuesta del señor magistrado de la Constitución Política de la República, el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre. Esta propuesta se trata de hacer comunicación en la instancia de junta directiva y de jefes de bloque a las diferentes bancadas y aparentemente en ese momento hay cierta aceptación. Pero hay número de bancadas totalmente minoritarias que en algún momento tenían una propuesta fuerte, la cual no fue aceptada en ese momento, como era la licenciada Catalina Soberanis, que nuevamente se aducía y fortalecer la representatividad de la mujer para poder obviar el tema que se había dado en cuanto a la señora vicepresidenta de la República. La licenciada Catalina Soberanis hubiera podido elevar en ese momento la imagen que era la representatividad de la mujer en el escenario político del país.
La propuesta llega y empiezan nuevamente inclusive a que algunos que habían hecho una propuesta del licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, desconocemos el fondo eminentemente político, por qué se hacen para atrás. Logramos hacer el consenso donde teníamos el número de votos importantes para tomar la decisión. Fue así como se da el procedimiento nuevamente de poderle regresar una propuesta o poderle notificar al ciudadano presidente de la República de Guatemala la aceptación en función del clamor popular, o sea, de lo externo a lo interno de la institucionalidad del Congreso de la República. El señor acepta y hace el procedimiento de notificar o de comunicarse con el magistrado Alejandro Maldonado Aguirre. En ese momento él le acepta y empieza el procedimiento bastante serio y responsable de su decisión dentro de la Corte de Constitucionalidad. Cuando empezamos a trabajar en el Pleno para hacer la propuesta y poder elegir el vacío que anteriormente se había declarado por el Honorable Congreso de la República vacante el cargo de Vicepresidencia de la República, pues se da el procedimiento y en ese preciso momento se entra a la elección y con mayoría absoluta se gana la vicepresidencia del magistrado Alejandro Maldonado Aguirre. Simultáneamente él hace su proceso de renuncia como magistrado dentro de la Corte de Constitucionalidad. La decisión de poder votar por él en una forma institucionalizada, en una forma de bancada. En primer lugar, previamente hubo consensos y acuerdos. Habíamos logrado que dentro de la terna existiera una persona que no era partidista del partido de gobierno actual. Segundo, conocer la trayectoria del magistrado Alejandro Maldonado Aguirre. Había sido una persona proa, había sido diputado, conoce la interioridad del Congreso de la República y era la oportunidad de poder llamar a la unidad nacional y poderlo elegir de esa manera en una forma institucionalizada y consensuada, ya que actualmente el Congreso de la República, cuando hay una alianza partidaria o de dos bancadas mayoritarias dentro del Congreso de la República, tienen todos los votos necesarios para poder votar por una ley ordinaria, por una ley de rango constitucional o por personas de este nivel como era el magistrado Alejandro Maldonado Aguirre. Diputado, con ese voto de confianza que obtuvo el vicepresidente, ¿qué esperarían ustedes de este nombramiento, de esta nueva responsabilidad, de este nuevo segundo hombre en la presidencia de Guatemala? ¿Qué le están demandando? ¿Cuáles serían sus principales retos, particularmente de aquí a las elecciones? Mire, llega a un escenario que yo considero como persona valientemente de haber aceptado el reto. El flagelo de la corrupción en Guatemala desde hace muchos años era un tema desde la misma academia, digo desde la misma universidad. Desgraciadamente, a través del tiempo, el flagelo de la corrupción se institucionaliza en el país. Y al poderse institucionalizar en el país, ya cuesta más poderla erradicar. Y verdaderamente el clamor popular de tener personas probas en este momento para poder ir minimizando y en algún momento a través y en función del tiempo de la historia del país poder erradicar totalmente el flagelo de la corrupción. El reto del magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, que constitucionalmente le toca manejar todo el aparato o toda la administración pública del país. Tiene que llegar a hacer un diagnóstico inmediatamente de lo que encuentra actualmente ahí y tomar decisiones prontas para poder, en este caso, si tiene funcionarios y como la presidencia tuvo una secretaría y una comisión de transparencia, pedirle una rendición de cuentas y actuar inmediatamente para poder destituir los funcionarios a nivel de gabinete o a nivel de mandos medios para poder operar y tratar de luchar y hacer los esfuerzos de apegarse en este momento, y que en eso tiene que consensuar con el presidente de la República, el clamor popular. El clamor popular empieza por incidir en el flagelo de la corrupción y por vincular a las personas que actualmente están haciendo gobierno con el flagelo de la corrupción. Entonces, en segundo plano, tratar de incidir en la reducción de la corrupción y de poder que las personas que están haciendo actualmente gobierno puedan renunciar con la parte seria que ellos vinculan actualmente con la corrupción. La corrupción no es de ahorita, la corrupción es una herencia de tiempo institucionalizada en el país, que hoy se fue de las manos, se desbordó totalmente y que le vino a tocar a este gobierno el poder desbordarse y el poder tener un clamor popular.
que ojalá sea genuino y natural, como se ha dicho, y que no sea movilizado con otro fondo totalmente político. Un clamor popular que de entrada parecen espontáneas y que reflejan, insisto, el hartazgo de una sociedad ante la corrupción en las altas esferas del gobierno. Nuevamente, miles de personas de diferentes sectores del país se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución. Esta vez en mayor número comparado con las anteriores. Indignados por la corrupción y exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, se aglomeraron frente al Palacio Nacional de la Cultura. Los asistentes lo hicieron de diferentes maneras. Motoristas se reunieron al mediodía en una gasolinera sobre la calzada Roosevelt. Conduciendo en caravana hasta llegar al centro histórico. Otros prefirieron utilizar un medio de transporte menos veloz. A pesar de que llovió, los manifestantes siguieron lanzando consignas y haciendo ruido con gorgoritos, redoblantes y bubucelas. La indignación e inconformidad de todos los guatemaltecos fue más fuerte que el aguacero que cayó. Niños, estudiantes, obreros, profesionales, empresarios, activistas, campesinos y familias completas de todas partes estuvieron en la plaza, incluso guatemaltecos con algún tipo de discapacidad. Esta vez, estudiantes universitarios, tanto de universidades privadas como de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se unieron para protestar. Es toda la corrupción, que el gobierno respete los derechos económicos, sociales y políticos de cada uno de los guatemaltecos, que sea respetuoso de la democracia y también que no haya más impunidad. Y casi como regla de las manifestaciones, fueron miles los carteles y mantas las que se pudieron observar. Además de los que con instrumentos improvisados acompañaban las consignas a todo pulmón. Los manifestantes, en su mayoría, exigían la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina, además de mostrar la inconformidad con los partidos políticos, haciendo ver que no tienen las capacidades para gobernar el país. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Uno ve estas imágenes, diputado, y se pregunta si no estamos ante lo que podría llamarse la primavera guatemalteca. Los testimonios están ahí, alto a la corrupción y alto a la impunidad. Ya cayó la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y es de todos sabidos el porqué. La pregunta que le hago es si la caída de Roxana Baldetti va a disminuir la presión política que se da en las calles en torno al presidente de la República. No, la presión es la misma. La presión sigue. En primer lugar, la presión que la misma Superintendencia de Administración Tributaria SAT, donde sale a colación la red llamada línea, donde es la acabose, que donde están los tributos, o sea, los impuestos del pueblo, que se empiezan a desaparecer a través de una red de lavado de dinero, ese tema aún sigue latente y aún más profundamente exigiéndole a la CICIG y a las instituciones del Estado de Derecho del país a que profundicen en la investigación. Esto hace más que el clamor popular a través de las manifestaciones, a través de las marchas, sean más continuas y más espaciadas en una forma sistemática, de tal manera que ellos quieran lograr de que las cosas se esclarezcan y que se tipifiquen, identifiquen los corruptos que están actualmente en el gobierno. Diputado, déjeme volver al asunto del nuevo vicepresidente. Esta imagen y este voto de confianza que ustedes le dieron, un voto institucional, me dijo, ¿va a ayudar a la desgastada imagen del gobierno y del PP? Mire, nosotros lo consideramos desde el punto de vista que sí puede rescatar bastante la imagen del actual presidente de la República, mas no así políticamente del partido de gobierno, que se vino a desquebrajar totalmente e institucionalmente a debilitarse totalmente. La prueba de ellos es que los candidatos que ellos tenían en su momento, en el actual proceso electoral, empiezan a renunciarse, empiezan a aislarse. Y de la noche a la mañana, que precisamente el domingo pasado, el día de ayer, hacen su asamblea extraordinaria, de tal manera de que fue sorpresivo las personas que propusieron como binomio presidencial, y creemos que realmente no son las personas idóneas para poder rescatar el gran caudal electoral que ellos
tuvieron cuando ganaron la presidencia y cuando hicieron gobierno. Están totalmente debilitados. Lo que hay que rescatar, lo que el magistrado Alejandro Maldonado Aguirre tiene que hacer como vicepresidente de la República, es rescatar y terminar constitucionalmente el actual gobierno, que ya les queda poco tiempo, y salvar en mínima parte esa imagen totalmente deteriorada del gobierno. Diputado, las investigaciones de la CICIG han señalado a todos los involucrados en el caso que usted nos cita, el de la corrupción aduanera, y que alcanzaron, por lo menos en la estridencia y en el escándalo, a la vicepresidenta, ex vicepresidenta Roxana Baldetti, o todavía faltan nombres por conocer. ¿Qué nos dice usted? El problema institucional de la Superintendencia de Administración Tributaria es que cuando se habla de una red, cuando se tipifica como una línea, es que está a lo interno y a lo externo de la institución. Aquí es un escenario bastante complejo, confuso, que urge la investigación para poder encontrar realmente los culpables, porque hay funcionarios de la misma SAT y gente que todavía está ahí adentro, hay funcionarios de gobierno al externo de la SAT y hay funcionarios o gente pública que no pertenece a la administración pública, y que eso tiene que darse en un proceso para ir dentro de la investigación de los órganos competentes del país, para ir apareciendo las personas que son vinculadas directa o indirectamente en la famosa línea de la red de lavado de dinero que tenía la SAT. Diputado, decía yo hace unos instantes que las movilizaciones, la imagen de la gente en las calles, gritando alto a la corrupción, alto a la impunidad, me recordaban un poco las imágenes de Egipto en lo que se conoció como aquella primavera en Egipto. ¿Cómo cree usted que van a evolucionar estas manifestaciones? ¿Trascenderán o quedarán simplemente en esa manifestación de hartazgo? Mire, las manifestaciones son interesantes, son importantes y son buenas, siempre y cuando sean genuinas y naturales de una reacción a esa acción por parte del pueblo. Que no existan personas atrás de eso, de estar impulsando, y que el interés sea desestabilizar el país, tratar de manifestarse que exista un golpe de Estado, de tal manera que por un momento corten el proceso electoral que se tiene que dar este año. Nosotros esperamos que realmente esas manifestaciones sean para bien, totalmente de acuerdo en la incidencia del flagelo de la corrupción, que llegó un poco más allá, que debería de retrocederse, y de que ahora la gente debe de realmente con sabiduría meditar un voto consciente, un voto con responsabilidad y con seriedad. El problema es el modelo político actual del país, el fortalecimiento de la cultura del regalo, donde el 70% de la población es pobre, y entonces donde ellos aprovechan la necesidad sentida de la población, la clase política aprovecha la necesidad sentida de la población, y a través de fortalecer la cultura del regalo, ya no la cultura del desarrollo, que debería de ser más importante, y hacer un llamado a la población de fortalecer la cultura del desarrollo y no la cultura del regalo, entonces eso nos puede permitir en algún momento que las manifestaciones sean importantes, interesantes, y en la forma sistemática que se lleven, para que la clase política reflexione, analice y medite, y que con seriedad y con responsabilidad opten a un cargo de elección popular. Cuando uno lee la prensa de Guatemala, entiende que las sospechas o los casos de corrupción están en distintos niveles. Le pregunto, ¿qué tan generalizada es esa corrupción? Mire, Jaime, en un momento cuando yo le hablé que hace algunos años un tema dentro de las mismas aulas, dentro de la misma academia, de la poca inversión que venía en el país para poder generar empleo, era el flagelo de la corrupción. La confianza que tendría que tener la población guatemalteca de poder generar sus impuestos para que se les devuelva en inversión social en cualquier ámbito geográfico del país, llámese rural, urbano, municipal, departamental o nacional. Esa confianza, esa credibilidad de la población guatemalteca se fue perdiendo en poder tributar, y lo más lamentable todavía, la clase que realmente está dentro de una actividad económica, meterse a una evasión fiscal. El pueblo tampoco ya con confianza no tributa, porque el pueblo manifiesta que ¿por qué voy a tributar si de todas maneras se lo van a robar? Esa cultura de la tributación se fue debilitando, que ahora se retoma hasta en la parte educativa de poder fortalecer la cultura tributaria en el país, para que la gente retome la credibilidad
que su dinero va a ir bien a un lugar y se le va a retornar en inversión, especialmente en servicios básicos. Esa es la lucha y el esfuerzo que se está haciendo. Entonces, el flagelo de la corrupción, como se lo dije en un principio, se institucionaliza, y al institucionalizarse es que toda la administración pública entra dentro del flagelo de la corrupción. Es decir, no podemos señalar o hacer un listado como receta de cocina, decir tal institución, tal institución. Es decir, la percepción general del país es que en toda la administración pública entra el escenario a funcionar el flagelo de la corrupción. Diputado, permítanos, hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Gracias por continuar en Guatemala en la Mira. Estamos analizando el tema del nuevo vicepresidente y sus retos en medio del mayor caso de corrupción para el actual gobierno, luego de que se confirmó que Alejandro Maldonado y varios sectores se han pronunciado en torno a este asunto. Como siempre, luego de una decisión importante, tal y como la fue elegir a quien será el vicepresidente de la República hasta que termine el periodo actual de gobierno, las reacciones no se hacen esperar. Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria, se manifestó al respecto y como representante del sector industrial ve con buena cara a quien ahora ocupa el puesto de la vicepresidencia, pero considera que tiene un gran reto por delante. Definitivamente uno de los grandes retos, aparte de apuntalar la confianza y la credibilidad del gobierno y del presidente, es el reto por continuar las investigaciones, no solo en la estructura de la línea, también en otras estructuras que puedan haber dentro del aparato del gobierno. Existen especulaciones de que se trate de una estrategia del Ejecutivo para que el presidente Otto Pérez Molina en las próximas semanas presente su renuncia y sea Maldonado quien termine el periodo como presidente. Lo más importante en este momento es mantener la calma, mantener el orden, la institucionalidad, el fortalecimiento de una democracia tan frágil. No creemos que ni estar pensando en gobiernos transitorios o en retrasar las elecciones sean elementos que ayuden al fortalecimiento de la institucionalidad. Sobre el mismo tema, Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo considera que sí se puede tratar de una estrategia. Es muy probable que el general Otto Pérez Molina renuncie a la presidencia de la República. Yo eso lo veo casi como un hecho. La presión es muy fuerte. Es así como los diferentes sectores del país están en total expectativa respecto al trabajo que realizará Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo vicepresidente de Guatemala. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Bueno, el caso se tendrá que resolver en uno u otro sentido, pero después, no sé si, diputado, después Guatemala tendrá que hacerse una pregunta. ¿Tiene las leyes necesarias para combatir la corrupción? ¿O hay que cambiarlas? ¿O nada más hay que aplicar las que ya existen? Mire, Jaime, hay que ser un poco honesto y sincero. Realmente algo que ha fracasado en Guatemala y que lo tenemos que aceptar es la clase política. La clase política ha tenido bastante culpa de que este escenario se haya rebalsado. La población guatemalteca en algún momento de perder la seriedad y la responsabilidad de emitir el sufragio el día de las elecciones y poner sus autoridades municipales, departamentales, regionales y nacionales. Realmente hay que trabajar duro dentro de esa honestidad. Hay que refundar el Estado, hay que hacer reformas constitucionales al Estado, hay que reformar totalmente la ley electoral y de partidos políticos. Para evitar el clientelismo en la generación de empleo hay que fortalecer y hacerle reformas a una ley de servicio civil y especialmente dentro del tema del flagelo de la corrupción, la ley de compras y contrataciones del Estado. Me quedo, diputado, con esa frase lapidaria, hay que refundar el Estado guatemalteco. Un último comentario, diputado Kessler. Mire, el partido político al quien represento y en la que nuevamente entro al escenario de poder competir o ser competitivo en el cargo de legislador o diputado en el distrito que represento, que es el departamento de Chimaltenango. El partido político, todos con la pérdida de credibilidad institucional de los mismos en el escenario político, insertado en el mismo modelo político del país, nos ha costado realmente poder manifestar de que somos diferentes, que queremos realmente hacer, si no cambios estructurales, pequeños cambios en comparación a los demás, que la población compare que somos institucionalmente un partido totalmente diferente,
donde nuestro dirigente, al que me hace el llamado y participo con él en este proyecto político, su fuerte, y a pesar que fue un constitucionalista en reconocer la experiencia y la historia del país, en poder refundar el Estado, en poder hacer reformas profundas al Estado, en poder pensar en un desarrollo rural del país, en un desarrollo económico local, en pensar en un escenario totalmente de descentralización, donde el poder local, o sea, el poder que está directamente con la población, tenga los recursos necesarios y el proceso de toma de decisiones en temas tan importantes y álgidos del país como es la salud, como es la educación, como es la seguridad y como es la generación de empleo. Y esa misma descentralización no la hablo solo en la administración pública, la hablo en el proceso de competitividad, empresarialidad y economía de escala, de tal manera de que no en la metrópoli se vengan a concentrar las grandes empresas nacionales y transnacionales, sino que realmente se descentralicen hacia afuera del país, al interior del país, de tal manera donde está la gente más pobre que no consigue trabajo y que tenga que emigrar de su municipio y venir a la capital a fortalecer los anillos de miseria en búsqueda de trabajo en empresas nacionales y transnacionales. Esa es la forma de pensar y sentir que estamos dentro del partido político todos. Nuestra ideología es realmente, no estamos hablando de la izquierda, de la derecha, ni del centro, sino que en una situación realmente donde la responsabilidad de lo que actualmente tiene el país es de todos. Queremos hacer un gobierno con todos, con todo el pueblo de Guatemala, de tal manera que eso nos permita llegar los recursos en la justa y equitativa distribución de los mismos, lleguen hasta las áreas más recónditas del país. Pensar que hay área rural que realmente necesita servicios básicos, las vías de acceso desde el punto de vista social y económico para el país, para poder accesar a mercados locales, municipales, departamentales, regionales y nacionales, y por qué no decirlo, dentro de la misma empresarialidad, dentro del desarrollo económico local, pensar en las empresas comunitarias campesinas. Diputado Roberto Kessler, del Partido Todos, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted y a la orden, y realmente en esta Guatemala sufría el esfuerzo y la lucha por tenerla como lo desean los guatemaltecos. Y gracias también a usted por su compañía. Recuerde que tenemos una cuenta de Twitter para que nos diga todo lo que usted tenga que decirnos, @guateenlamira. Soy Jaime Guerrero, les saludo desde México y nos reencontramos la próxima semana.